Nos vamos con el doctor Miguel Ángel Cuenya. Ya saben, todos los jueves nos trae temas que tienen que ver con la historia de Puebla y en esta ocasión nos trae la modernización económica y mercantil a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Vamos a ver esta cápsula y regresamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ricardo, muy buenos días y muchísimas gracias por permitirnos trabajar y hablar sobre historia de la ciudad de Puebla en esta columna. Como todas las semanas estamos acá, quisiera mandar también un agradecimiento a todo el equipo, de eso se trata, que semana a semana han venido trabajando y trabajan incansablemente. El tema de hoy, de esta semana, yo quiero platicar sobre el proceso de modernización económica y mercantil de la ciudad de Puebla hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y esto, el punto de partida para que nosotros podamos tener una idea de todos los procesos de cambio y de transformación, es los grandes cambios que acaecieron en el país a partir de 1885, 1886, podemos decir a partir de la década de 1880 en adelante, en donde el país se modernizó, se industrializó y los transportes generaron una verdadera revolución, como fue el establecimiento de las extensas vías férreas que recorrieron todo el territorio nacional. Al finalizar el periodo, nosotros podemos decir que los servicios eran el sector que proveía la mayor cantidad de empleos en los principales centros urbanos y entre ellos la ciudad de Puebla. Fue en este caso el sector terciario, resultado de esta importante modernización a la cual estábamos haciendo referencia nosotros. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los cambios, las transformaciones que el día de hoy nosotros podemos observar en la gran proliferación de centros comerciales muy lujosos, semilujosos, que se fueron estableciendo en distintos lugares. Yo recuerdo cuando se inauguró Plaza Dorada, que fue así una cosa que modificó el hábito mercantil y sobre todo los lugares de paseo de la sociedad poblana. Y después podemos hablar nosotros de otros centros y los cambios mercantiles y comerciales que sufrió también el centro de la ciudad. Pero a finales del siglo XIX, justamente el centro de la ciudad se va a convertir en este gran centro comercial, centro hoy comparado a los grandes centros mercantiles, y que de alguna manera reflejaba los cambios y el crecimiento industrial, el crecimiento económico, el crecimiento minero, el establecimiento, digamos, la gran revolución de los transportes que yo estuve hablando hace muy poco en esta columna, también, por ejemplo, el establecimiento de la electrificación de la ciudad, del centro de la ciudad, que fueron elementos muy, muy importantes, muy trascendentes. Hoy nosotros estamos viviendo ese tipo de cambios el día de hoy y que me parece algo trascendental y, digamos, a lo mejor muchas veces nosotros no percibimos, pero podemos ver y darnos cuenta cómo la fisonomía va cambiando. Veamos solamente la zona de Angelópolis, verdaderamente el cambio que está teniendo esta zona de la ciudad es verdaderamente extraordinaria. Y a finales del siglo XIX fue, vuelvo a repetir, el centro de la ciudad. El centro de la ciudad en donde, digamos, se fueron ampliando los servicios, surgió, digamos, se establecieron las primeras luminarias que funcionaban con electricidad y, digamos, la ciudad vio modificar, digamos, el paisaje urbano. Y no solamente me estoy refiriendo a los grandes centros comerciales, sino el paisaje urbano con el establecimiento y la movilidad con el tranvía. Me estoy refiriendo también a la llegada en 1906 del primer automóvil a explosión. Me estoy refiriendo también a lo que implicó los cambios en el paisaje urbano
en la estructura urbana. Estos son los elementos más importantes y de mayor trascendencia a los cuales nosotros vamos a hacer referencia el día de hoy. El elemento que más llama la atención y que más se vislumbra fueron fundamentalmente la diversificación de las actividades mercantiles, que alcanzó un amplio desarrollo, en donde de manera paralela a las actividades tradicionales se fueron surgiendo y se fueron estableciendo diversas tiendas mercantiles de gran tamaño, tiendas departamentales, diríamos el día de hoy, destinados a un público de mayores ingresos, a un público más acomodado, pero que vendían una serie de productos nacionales o importados y que de alguna manera eran el reflejo de la modernidad, la última moda, tanto en el transporte, la última moda en la vestimenta, tanto para damas como para caballeros. Y entre las principales casas comerciales es muy interesante porque algunas nosotros las conocemos, otros sabemos de nombre. Tenemos, por ejemplo, que ya desde 1862 surge la Ciudad de México de la familia Lyons, digamos, de origen francés, de origen francés, son de la zona de Barcelonets fundamentalmente, que comenzaron con las primeras actividades mercantiles y en 1902 se convierte en la primer gran tienda departamental de la ciudad, ya con la relación o denominación social de Lyons Hermanos y Compañías. Esta estaba ubicada en la calle de Mercaderes. ¿Cuál es la calle de Mercaderes? La 2 Norte, la 2 Norte, entre digamos, lo que sería Palafox y Mendoza y la 2 Oriente Poniente. Ahí empieza la calle de Mercaderes y ahí estaba ubicada, pasando justamente la Casa de los Muñecos, pasando la Ciudad de México. Y vendían productos tanto para dama como para caballeros, vendían paraguas, todavía durante mucho tiempo se pudieron ver los escaparates y la publicidad de que vendían paraguas, sombrillas, casimires, etc. Y es muy importante, ¿por qué? Porque esta casa daba trabajo entre 40 y 50 empleados de comercio. Otro gran comercio fue la Sorpresa, que se va a ubicar justamente en lo que era la Lóndiga, la vieja Lóndiga, que la compró un comerciante alemán, José Dorenberg, y que establece primero una ferretería y va ampliando la oferta. Llega a tener 2.330 metros cuadrados esta tienda en sus 2 niveles, más de 25 aparadores, trabajaban allí más de 70 empleados de comercio, estaban divididos por departamentos, como estamos acostumbrados hoy en las grandes tiendas, y se vendían desde artículos de cuchillería, artículos de cuero, cristalería, vidriería, relojería, se vendían carruajes, se vendían también algunos otros productos. Y había otras tiendas, como por ejemplo la Primavera, la Ciudad de Londres, el Puerto de Liverpool, las Fábricas de Francia, el Nuevo Siglos, o Bon Mouchet, la Parisiense, el Buen Tono, el Boulevard, el Surtidor, tiendas que el día de hoy ya han desaparecido la gran mayoría de ellas y que algunos recuerdan algunos nombres o dónde estaban ubicados. Y de esta manera, con el establecimiento de esta tienda, el reflejo de la expansión económica, del bienestar económico, del mejoramiento en términos generales de ciertos sectores de la población, mejoramiento económico, se reflejaba en estas tiendas. También la ampliación de estas actividades llevó indefectiblemente a modificar y a ampliar las actividades financieras y las actividades de seguro. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el Banco Oriental, que es el antecedente al BBVA, el Banco de Londres y México, el Banco Nacional de México, el Banco de Veracruz,
Todos eran bancos que se establecieron justamente en este periodo. Y también se van a establecer diversas compañías de seguros, como la Mutual, la Mexicana, la Fraternal, la Confederación. También había una serie y surgen una serie de compañías anónimas, como la Compañía Telefónica Mexicana, la Compañía de Aguas Potables, ya había agua potable, la Compañía de Tranvías, la Compañía de Alumbrados Públicos. Para decirles ya finalmente, había 10 casas de fotografía, 7 expendios de máquinas de coser, donde vendían las famosísimas máquinas de coser Singer, que eran verdaderamente en su época una novedad. Y hablar de máquinas de coser Singer eran máquinas, digamos, para toda la vida, en donde en las casas las señoras hacían y corregían y arreglaban la ropa de toda la familia. Como nosotros podemos ver, digamos, Puebla se había transformado fundamentalmente en todo este periodo. Y esto yo creo que es uno de los elementos más importantes. Es decir, la ciudad pasaba, o el centro de la ciudad pasaba a estar desconocida. Podemos hablar que para 1905 ya había 6 cines en la ciudad, cines que se ubicaban en algunas viejas casonas, había teatros de títeres, había circos ambulantes que se establecían en distintos lugares y de alguna manera la vida cotidiana de la ciudad, así como el establecimiento de cafés, como decíamos la vez pasada, en el centro de la ciudad, que iluminaban también los lugares en donde estaban y que permitió que la vida lúdica también se llevara a hacer actividades en las noches, habían transformado la vida de la ciudad. Muchísimas gracias, este es el tema que yo quería tratar con ustedes. Nuevamente le agradezco al doctor Ricardo Cartas la posibilidad de que me haya invitado a participar en esta columna de todas las semanas y nuevamente agradecer a todo el equipo técnico y de camarógrafos de TV UAP. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, doctor Cuenya, por esta participación. Cada semana está con nosotros aquí en el De Eso Se Trata, explicando algunos segmentos de la historia de la ciudad de Puebla.